Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gitech. Ya tenía un tiempo de no hacer un videito y hoy vamos a analizar la Huawei Band 6, la pulsera cuantificadora más exitosa del 2021 sin temor a equivocarme, por la relación calidad-precio. Que honestamente no sé si llamarla pulsera o reloj, porque es bastante parecida a esta que tengo acá, que es el Huawei Fit. Un reloj inteligente. Y además te la vas a poder llevar a casa, no solo una, sino dos, tres. Así que quédate para que sepas todos los detalles de cómo llevarte una de estas pulseras a tu casita gratis. Ya tenemos estas tres pulseritas desempaquetadas. La verdad es que nos sorprende la calidad y el buen diseño de esta. Es muy parecida, casi idéntica a esta que tengo acá, el Huawei Fit, lanzado el año pasado también. La única diferencia es realmente el tamaño. Esta pulsera cuantificadora no trae GPS integrado, la Band 6, y la diferencia es básicamente en tamaño. La Band 6 es ligeramente más estrecha, de alto es casi el mismo tamaño, de ancho también casi el mismo, como pueden ver, bueno, el mismo. El cristal es curvo 3D, como pueden observar ahí. Y lo que cambia es que esta es bastante más fina que esta, por ende más ligera, 18 gramos sin la pulsera. La pulsera es desmontable, pero como todos los relojes de Huawei, es desmontable y puedes encontrar opciones en el mercado para cambiarla. En el diseño no hay sorpresa. Es algo a lo que Huawei nos tiene acostumbrados. Son acabados bien cuidados, extremadamente cuidados. Huawei, a pesar de todos los vetos de Estados Unidos, no se da por vencido. Solo tiene un botón que te permite en este lado regresar a la pantalla inicial o ejecutar las aplicaciones. Vídeo, como les dije, de 2.5D, es ligeramente curvado. En la parte interior, los sensores y una pulsera de caucho bastante convencional para este tipo de relojes. Sigo diciendo reloj, pero no es reloj, es pulsera cuantificadora. Para mí se los voy a poner uno al ladito del otro para que lo vean. Si lo comparas con el Huawei Fit, es bastante parecido, solamente es ligeramente más estrecho, por ende un poco más ligero. Son 18 gramos sin la banda de silicona. Los dos son muy ligeros, así que el peso no va a ser un factor para elegir entre uno y otro. Especificaciones técnicas. Algo muy importante antes de seguir es decirle que este es compatible. Huawei Band 6 es compatible con iOS y con Android, por supuesto. Con iOS tiene algunas limitaciones y vamos a ver más adelante qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer con iOS. Dimensiones: 43 milímetros de largo, 25.44 y 10.99 milímetros de ancho. Realmente un diseño muy bien logrado para una pulsera cuantificadora que tiene esencia de smartwatch. Pantalla Full View de 1.47 pulgadas, suficiente para tener información relevante de todas las aplicaciones y de todo lo que hagas en el teléfono. Vidrio curvado 2.5D, lo pueden apreciar ahí perfectamente, que le da un toque más profesional a esta pulsera. Es AMOLED la pantalla y la resolución es de 194 por 368 píxeles. La personalización es uno de los aspectos más importantes. No solo puedes cambiar esta banda, sino también que puedes hacer lo típico de cambiar las carátulas aquí directamente en la pulsera, oprimiendo directamente la pantalla, así. Ahí vienen y puedes cambiar elegir las que tiene predeterminadas aquí. Si quieres más, vas a tener que ir a la aplicación de Huawei Salud. Elijamos una al azar y ahí tienes personalización de muchísimas carátulas, muchas gratis y algunas de paga. De los sensores, tiene giroscopio, acelerómetro y sensor de frecuencia cardíaca. Pic magnético para cargar,
y se carga en una hora al 100%. Con 30 minutos te da suficiente para tener unas 3-4 horas de uso. Resistencia a 5 atmósferas o 50 metros. Así que para los amantes de la natación, esta es una opción ideal. Batería 14 días de uso, marca el fabricante, en un uso, la verdad que bastante contenido. 7 días en un uso más intenso. Y el promedio va a estar entre 6 y 8 días. No tiene GPS integrado, por lo tanto vas a tener que echar mano del GPS de tu celular. Por eso lo consideran una pulsera cuantificadora, aunque la clasificación varía dependiendo de la marca. Hay marcas que tienen relojes que no integran GPS y lo consideran un smartwatch. 96 modos de entrenamiento para los vigoréxicos, una pulserita que puede medirte todo. 4 colores disponibles, aquí solo falta uno, que es el de la pulsera naranja y la carátula en dorado, carátula en gris y pulsera verde, y carátula en gris y pulsera negra. El precio es un factor clave y decisivo en esta pulsera, por eso el éxito en 2021. Precio de lanzamiento fueron 1.100 pesos aproximadamente, unos 55 dólares, pero no deja de estar en promoción, siempre está entre unos 40-45 dólares, que son unos 800-900 pesos. Esta pulserita que te ofrece tanto y es compatible tanto con iOS como con Android, con limitaciones obviamente en el caso de iOS, pero la verdad es que por 900 pesos no puedes pedir mucho más. Este review pertenece al playlist Gadget por menos de 70 dólares y en ese playlist cada gadget que revise lo regalaré al final del review. Y hoy estaré regalando los 3 relojes, pero ojo, porque para que se desbloquee el primer reloj tenemos que llegar a 100 likes. Desbloquear el segundo reloj a 250 y el tercero a 450 likes. El objetivo es romper el récord del video con más likes en el canal y cerrar el año por todo lo alto. Y obviamente ganar suscriptores para el canal. ¿Qué debes hacer para ganártelo? Solo debes estar suscrito al canal, dejar un like y un comentario de por qué te gustaría ganarte una de estas 3 pulseras. Si compartes con tus amigos, les pides que se suscriban, dejen un like y un comentario recomendándote, diciendo yo vengo recomendando a fulanito de tal, obviamente tendrás más oportunidades de ganar. Solamente habrá un reloj por participante, es decir, una misma persona no se puede llevar los 3 relojes. Aplica para todos los países del mundo, ya me pondré yo de acuerdo si gana algún país foráneo para hacérselo llegar directamente hasta su casita. Recuerden que deben suscribirse, dejar el like y el comentario y decirle a toda tu familia que participe, así el regalo se queda en casa. ¿Cómo daré el resultado? En un live, para que no haya opción a duda. Ya he hecho 3 videos de este tipo y hemos regalado y el resultado se ha publicado en un live. Además con eso aprendí a hacer live y me encanta el rollito de transmitir en vivo, sobre todo para dar un resultado usando la página Pick a Winner, que no queda duda de que es completamente transparente la selección de los ganadores. Yo les pido a mis amigos que participen, a todo el que conozco les pido que participen, y si ustedes se animan, pídanle a todo el que conozca que participen. La idea es que se animen a participar y que ganen uno de estas 3 pulseras cuantificadoras de Huawei. Para mí la aplicación de Huawei Salud es de las aplicaciones más completas. Salvando el tema este de que no tiene los servicios de Google y muchas veces tardan en actualizarla, sobre todo para iOS, también para Android ha tenido algún problema. Donde sí funciona perfecto es obviamente, en donde sí funciona perfecto es en los teléfonos de Huawei. Es una aplicación que reúne todo. Puedes monitorear en una interfaz bastante atractiva y sencilla todo lo que te marque el reloj, todos los ejercicios. También puedes hacer ejercicios directamente desde la aplicación, se la estoy dejando aquí arriba para que lo vean. Puedes descubrir circuitos alrededor de donde tú estás. Puedes tener incluso más de un dispositivo, no como otras aplicaciones y otras marcas de relojes, que puedes solamente vincular uno y tienes que obligatoriamente desvincular el otro. En este caso puedes alternar entre 1, 2 o 3 relojes, solamente tienes que conectarlo en el momento que lo vayas a usar.
En este caso tenemos esta pulsera conectada, pero como pueden ver, también están las otras dos pulseras que las usé para configurarla. Aquí puedes cambiar en la pulsera, puedes ver el porcentaje de carga, puedes cambiar las carátulas. Seleccionamos, ahorita tenemos esta, seleccionamos por ejemplo esta. Hay muchas carátulas que son gratis y otras carátulas que puedes pagar 7 pesos, 59 pesos, va a depender de lo que tú necesites. Monitorear la salud, la alarma, la puedes poner en on, vamos a apagarla porque si no va a estar molestando. Notificaciones, qué notificaciones o qué aplicaciones tú quieres que te notifiquen. Aquí yo solamente tengo los mensajes, pues puedes tener todas estas. Obviamente que mientras más notificaciones tengas, más te va a drenar la batería. Yo trato de tener las menos posible. También puedes tener información del clima activado en Celsius o en Fahrenheit, resolución de problemas, alarmas, y es ajustes del dispositivo, control de reproducción de música, recordatorio de desconexión de Bluetooth, sobre todo para cuando tengas la pulsera lejos de ti, y todas las funciones de una band normal. En el caso de Xiaomi tiene dos aplicaciones, una para el deporte y la otra para conectar los dispositivos. Huawei simplificó todo y tiene la misma aplicación Huawei Salud para conectar los dispositivos, configurar todos los parámetros que puedas configurar y sencillamente hacer la vida mucho más fácil. ¿Qué puedes hacer con Android? La mayoría de las cosas. Honestamente, con Android puedes sacarle el máximo provecho a casi todas las funciones de esta bandita que es una maravilla. Con iOS hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no. ¿Qué sí puedes hacer en iOS? Notificaciones y llamadas entrantes. No puedes contestar directamente desde la pulsera, pero te indica que está entrando la llamada. La mayoría de las notificaciones. También puedes cambiar las carátulas desde la aplicación de Huawei Salud en iOS y ver el estado del tiempo. Algo que no puedes hacer al usar dispositivos de Apple con esta pulsera Huawei Band 6 es cambiar la música. Algo que al parecer les importa mucho porque todo el tiempo, cada vez que reviso un dispositivo de Huawei, me preguntan eso. ¿Puedes cambiar la música directamente desde la banda o el dispositivo que sea? Pues no, no se puede y no hay luces para que a un futuro cercano actualicen la aplicación para que lo puedan hacer. Y otra cosa es usar esta pulsera como control remoto para sacar fotos desde tu celular. Pues son dos cositas, detallitos, pero la verdad es que a modo de conclusión, esta es una pulsera que vale totalmente la pena, una autonomía envidiable, funciones de sobra para medir todos los entrenamientos posibles, monitoreo de la frecuencia cardíaca, del sueño, de todo lo que puedas monitorear. Y también el traqueo de la oxigenación en sangre, algo muy de moda en estos tiempos de COVID. ¿A ustedes qué les parece la relación calidad-precio de todo lo que ofrece esta Band 6 de Huawei? Y con el precio contenido, señores, ¿qué más podemos esperar? Autonomía, diseño excepcional, capacidad para personalizarlo, ya sea pulseras o las esferas, algo común a todos los smartwatches, construcción excelente, algo a lo que nos tiene acostumbrado Huawei, un precio imbatible, 900 pesos, señores, no puedes pedir más por una pulsera de ese precio. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. Y ya sabes, si quieres ganarte una de estas tres, solo tienes que participar. Dejar en los comentarios por qué quieres ganártela, compartir con tus amigos, tienes que estar suscrito al canal y dar like. Se activa el regalo de la primera pulsera con los 100 primeros likes, después 250 regalo la segunda y 450 la tercera. Sí podemos llegar y tú lo puedes hacer, así que no dejes de participar. Y esto ha sido todo, amigos, espero que les haya resultado de utilidad. Si así fue, les pido dejar un like y compartir con sus amigos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. El resultado lo doy dentro de 10 días en un live que lo estaré dejando en la pestaña comunidad para que estén al tanto. Hasta la próxima.